Bienvenidos a la clase del día de hoy. La clase es del 17 al 23 de agosto y vamos a hablar de el Amán del capítulo del 1 al 6. El tema es la roca de nuestro Redentor. Como primer punto tenemos el orgullo nos separa del espíritu y de la fortaleza del Señor. Si ven aquí, mi esposo colocó una imagen en donde está el círculo de orgullo de los nefitas. Vemos que en estos capítulos los nefitas son prosperan en algunos años y se arrepienten, son humildes y prosperan económicamente con bendiciones. Pero ¿qué pasa? Caen en el orgullo y se olvidan de nuestro Padre Celestial y de la iglesia. Acá tenemos algunas preguntas. ¿En qué sentido somos como los nefitas algunas veces? Y en este tema es un poco duro, pero es la realidad. Como seres humanos somos imperfectos y cometemos muchos errores. Y cuando estamos bien económicamente, en salud y muchas cosas, nos olvidamos de las bendiciones y de lo que Dios nos está dando en ese momento. Y empezamos a portarnos mal, a quizás dejar de ir a la iglesia, dejar de leer las escrituras, dejar de orar, nos apartamos del camino. Pero ¿qué pasa? Que nos enfermamos o perdemos el trabajo o tenemos alguna prueba difícil, nos recordamos nuevamente de nuestro Padre Celestial y necesitamos de Él. A veces somos como los nefitas que cometemos ese error. Realmente es como el ser humano es, imperfecto y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. ¿Cómo podemos evitar esa tendencia que ellos tenían hacia el orgullo? ¿Qué debemos de hacer nosotros para caer en el orgullo? Ser orgullosos realmente es algo que es muy fácil de que se nos da como seres humanos, ¿verdad? A veces queremos siempre tener mejores cosas que los demás, queremos que la demás gente se dé cuenta. Realmente la parte humana de nosotros es muy materialista, por decirlo de esa forma, y nos olvidamos de lo que realmente venimos a hacer aquí al mundo. No venimos a tener las mejores casas, las mejores ropas, no venimos a ser mejores que los demás, sino que venimos aquí a ser probados y a demostrarle a nuestro Padre Celestial que dejaríamos cualquier cosa por regresar a su presencia. ¿De qué manera nos separa el orgullo de Dios? Y recordemos qué fue lo que les pasó a los nefitas. Cuando ellos fueron orgullosos y cayeron en iniquidad, ellos que sufrieron destrucciones, sufrieron enfermedades, muertes, también tuvieron bastantes guerras entre ellos. Entonces, ¿por qué nace todo eso, todos esos sentimientos malos? Creo que algunos hemos visto películas de guerras y en la historia también hemos leído de las guerras que se han dado en el mundo y vemos que empiezan por un sentimiento de envidia, de creerse mejor que los demás y vemos que eso lleva a mucha destrucción. Entonces, ¿de qué manera nos aleja el orgullo de Dios? De verdad, en muchas maneras, porque recordemos que para nuestro Padre Celestial no hay ni un caliente ni un tibio, o somos buenos o somos malos. ¿Cómo podemos reconocer nuestra dependencia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es esa dependencia? Realmente recordemos que ser dependiente de alguien es que necesitamos todo de él. ¿Y quién de nosotros no necesita que nuestro Padre Celestial esté con nosotros? Y recordemos que una vez en una clase vimos cuál era como que el antónimo de ciertas formas de ser malas del ser humano contra lo que era lo contrario.
Y acá podemos ver que lo contrario al orgullo es ser humilde. Y recordemos que nuestro mejor ejemplo a seguir es Jesucristo. Nadie puede decir, a veces decimos, ay, sí, es que mi abuelita o mi abuelito o mi tía o mi tío es mi mejor ejemplo, y recordemos que como seres humanos cometemos errores. Y mejor es tener un ejemplo vivo de humildad, de amor y de tantas cosas que son tan puras que nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, recordemos que Él ayudaba a las personas, las curaba. Él no andaba comprándose las mejores sandalias en las tiendas, las mejores ropas. Él no andaba ahí mostrando que se compró el mejor burro de carretas o las mejores comidas. Recordemos que Jesucristo era humilde. Recuerden que Él nació en, en, en un establo. ¿Quiénes de nosotros nació en un establo? Todos hemos nacido en un hospital, en una casa, hemos sido atendidos por alguien, pero recordemos que él desde un principio nació en un lugar humilde, en una familia humilde. Y recordemos que un establo, ¿qué es? Es donde viven los animales. Comen, hacen sus cositas ahí y él nació ahí. Se pueden imaginar eso. Y él era nuestro Salvador, no era cualquier persona. Entonces, como nosotros como personas normales en esta tierra queremos ahí demostrar, ay, sí, yo tengo esto, me voy a comprar el mejor carro o las mejores cosas. Y recordemos que como seres humanos también desde chiquitos tenemos ese sentimiento de envidia, de que todo es mío. Esta semana nos pasó con nuestro hijo de que mi esposo tenía frío, le tomó su colchita porque se quería tapar, y cuando nuestro bebé vio eso, se la quitó y dijo que era de él. Entonces, como padres también tenemos la responsabilidad de dar un buen ejemplo, y si nuestros hijos miran que nosotros no compartimos, ellos tampoco lo van a querer hacer. No les digo que nosotros no lo compartamos, sino que nuestro hijo está en la edad de que todo lo quiere para él. Entonces, tenemos que tener ese sentimiento de humildad, de querer ser como Jesucristo. Es difícil, yo lo sé, porque como les digo, como personas de carne y huesos cometemos errores, tantos errores, pero gracias a Jesucristo podemos arrepentirnos. Como vemos aquí en el ciclo, está el arrepentimiento. Pero quedarnos solamente en el lado de rectitud, bendiciones, prosperidad, y no llegar a caer en el orgullo, ni tampoco en la iniquidad. Quedarnos en los puntos que son más favorables para poder ser buenos hijos. Recordemos que nuestro Padre Celestial quiere que regresemos con Él. Recordemos que lo hemos dicho en varias clases de que así como nosotros como padres o como hijos queremos estar con nuestras familias, pues nuestro Padre Celestial también desea que nosotros regresemos a su presencia y podamos estar junto con Él. Un gusto saludarles nuevamente. Como indica mi esposa, es importante pensar en el orgullo y para un parámetro principal en la historia nos damos cuenta que el orgullo también fue el pecado por el cual Lucifer cayó y cómo podemos caer nosotros así como él lo hizo, de ser una de las personas de los hijos favoritos del Padre Celestial que tenían mayor luz, a ser el enemigo toda rectitud. Entonces, en el siguiente apartado de la clase tenemos este que dice que los miembros de la iglesia que se describen en los versículos 33 y 34 del capítulo 3 perseguían a otros miembros de la iglesia. ¿Y cómo puede pasar eso hoy en día también? Dice que a causa de su orgullo oprimían a los pobres y cometían otro tipo de pecados. Y si ustedes se dan cuenta, nos vamos en la imagen que colocamos ahí, hay un montón de gente señalando a una persona. Entonces, ¿cómo pasa eso hoy en la iglesia? Claro que pasa. Nos burlamos, hablamos a escondidas de él, lo criticamos y eso también es un tema de persecución. Entonces, pensemos cómo podemos mostrar mayor bondad hacia esas personas. Tal vez, como dice mi esposa, en el hombre natural venimos y decimos, este hermanito es bien aburrida su habladera, ya va a salir con el mismo cuento de cuando viajó a un país o alguna otra cosa, pero
Pensemos, y yo creo que la clave de esto es el amor. Como dijo mi esposa, la humildad, el amor, los buenos sentimientos y ver a la persona tal cual el Padre Celestial nos ve a nosotros, por el potencial de lo que de lo que podemos ser y no de lo que somos actualmente. Entonces, es clave que aún hoy en día, así como se menciona ese ciclo de orgullo que pasó aún dentro de la misma iglesia de Dios en el pueblo de los nefitas, va a pasar y sigue pasando hoy en día. Pensemos si algunas veces hemos hecho eso nosotros y cómo podemos corregirlo. Otro apartado de la clase menciona que la santificación viene de cuando entregamos a Dios. Y aquí en los versículos, entregamos a Dios el corazón, perdón. Aquí en los versículos 33 a 35 vemos que dice que en el año 51 el gobierno de los jueces hubo paz. Y bien importante, ¿verdad? Dice, a excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia. Y no menciona a la iglesia como la estructura, sino en el corazón de las personas. Y cuántos de nosotros no podemos ser así. La iglesia es perfecta, pero nosotros los miembros somos los que tenemos que mejorar. Y menciona que se ensalzaba en el orgullo al grado de perseguir a sus hermanos. ¿Y cuántos de nosotros no nos pasa eso? Miren ese hermano, su actividad tan mala que hizo y yo lo hubiera hecho mejor. Y ya estamos siendo orgullosos. O este hermano de su discurso tan improvisado, yo lo podría haber hecho mejor. O habrá tal vez alguien que vea esta clase y diga que la isla hubiera podido haber hecho mejor, ¿verdad? Y es claro que siempre va a haber gente mejor que eso, pero lo importante es ver el esfuerzo con el que las personas hacen las cosas. Entonces, no es venir y perseguir a los demás. Y como dijo mi esposa, el sentido de superioridad que muchos denotan, y es triste verlo en la iglesia, es sumamente triste porque hay gente que se cree superior que otra porque tienen muchos años de ser líderes o porque tienen alguna educación en especial o porque tienen algún familiar famoso o algo por el estilo. Tantas cosas que pueden acarrear el orgullo hacia las personas. Pero cuando entendemos el principio de que todos somos hijos de Dios y la posición la cual ocupamos o las bendiciones que Dios ha dado a uno contra otro, no nos hacen más ni menos, como dijo mi esposa. Bien importante el 35, donde dice que ayunaron, oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad. Entonces ahí tenemos la clave de qué es lo que tenemos que hacer, ayunar y orar, para poder venir demostrarle a Dios que nosotros queremos hacer lo que Él quiere. Y es que eso es la clave de lo que significa la humildad. La humildad significa someter nuestros deseos, nuestra voluntad a lo que el Padre Celestial quiere. Entonces creo que aquí respondía a la pregunta que poníamos abajo, que qué es lo que enseñan los versículos y las declaraciones sobre la santificación. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la consagración es la única forma de rendirse y salir victorioso al mismo tiempo. Lo dijo el elder Neil Maxwell y eso representa de que cuando nos humillamos realmente salimos victoriosos porque recibimos mayor galardón. Cómo el ayunar y orar brinda las bendiciones que están escritas en el 35, porque menciona de que los corazones se santifican y se purifican. Es claro para todos los que hemos orado y ayunado con verdadera intención por alguien más, entendemos y empezamos a sentir mayor la influencia del Espíritu y cómo puede bendecir eso en nuestras vidas. Pensemos cómo cada uno de nosotros podemos entregar el corazón a Dios, las cosas que hemos hecho y las cosas que debemos de mejorar. Claro está que todos tenemos oportunidad de mejorar para poder ser cada vez más santos. Si es necesario, considerando la situación en la cual estamos de los últimos días, que Satanás va a estar tentándonos fuertemente. Ya vamos a hablar un poco más adelante acerca de esas tentaciones. Y aquí está el ejemplo del fundamento de Jesucristo para que no fracasemos. Y hay una imagen de una tormenta al fondo. Y ustedes ven, está la tormenta, y seguro que hay mucho lluvia y viento y escándalo y clamor de la gente preocupada porque no se ve nada tranquila esa tormenta. Entonces menciona una pregunta de qué podemos hacer para prepararnos para las tormentas e impetuosos vientos de Satanás, edificando nuestra vida en Jesucristo. Ustedes ven ahí al fondo de esa imagen y ven unos edificios. Y ya vamos a hablar acerca de estos edificios, ¿verdad? Pero cómo es que ellos resisten actos tan fuertes como una tormenta, que pueden lastimarnos, dañarnos a nosotros físicamente como seres humanos débiles. Y aquí está, ¿qué es lo que hace que el edificio resista una tormenta? Y ahí está el dibujito, los cimientos.
Y hay un himno muy famoso, el 40, que habla acerca de los cimientos como deben de ser. Y que nos van a ayudar. En la primaria, desde pequeños, conocemos la cancioncita del hombre sabio y el imprudente, y nos encanta hacer todas las maromas con las manitas, pero hay un tema aquí bien importante, y es pensar qué decisiones debe tomar el constructor. Tiene que utilizar los mejores materiales, tiene que, o sea, ahí sí como dicen, las bases tiene que ser lo primerito y lo mejor hecho, porque si no lo demás, pues no va a servir. No importa qué también construya la casa, si los cimientos están malos, pues no va a servir. Así de simple. Entonces, pensemos en estos cimientos, qué es lo que representa. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué decisiones tomamos nosotros que tienen efecto en la forma en que edificamos nuestras vidas? No necesariamente quiere decir como en el orden cronológico, como hacemos una casa, que primero son los cimientos y después no se vuelven a tocar. No, en nuestra vida esos cimientos tienen que mantenerse constantemente en mantenimiento, y tal vez así como se está haciendo el mantenimiento ahorita el templo de Salt Lake. Y nuevamente el disco rayado que dice que vamos a hablar acerca del templo de Salt Lake más adelante, ¿va? Todo parece puro spoiler de lo que vamos a hablar adelante, pero el punto al cual yo quiero llegar es que los cimientos en los cuales nosotros debemos edificar nuestra vida se debe de dar un constante mantenimiento para que podamos venir y mantenernos firmes en todo momento, porque las tempestades continúan todo el tiempo. No es que solo un día o solo un ratito. Esta es una tormenta eterna y perpetua en la cual nos mantenemos durante el tiempo al cual estemos en esta vida, porque Satanás no descansa, como mi esposa ya había dicho anteriormente, no descansa y va a estar atacando día y noche y buscando por dónde hacernos caer, cuál es el punto débil de nuestros cimientos para atacarnos por ahí. Jesucristo como nuestro cimiento seguro, como dijo mi esposa, es nuestro ejemplo a seguir. Él nos dio la clave de cómo seguir, cómo hacer las cosas, y creo que eso responde de qué forma el hecho de tenerlo a Él como fundamento influye a tomar las decisiones en nuestra vida y edificarnos. Hacer lo que Él hizo, actuar como Él actuó y tomar las decisiones como Él mismo lo haría. Creo que son la clave para poder entender cómo deberíamos de actuar nosotros. Pero obviamente vamos a conocer al maestro por varias situaciones. La primera es leyendo las escrituras, conociéndolo, orándolo y asistiendo al templo cuando ya podamos hacerlo. Y aquí está lo que les hablaba del fundamento seguro. Históricamente el templo de Salt Lake sabemos que llevó más de prácticamente 40 años para hacerlo, y llegó una estación en la cual encontraron que habían grietas en los cimientos. Se dio a raíz del exceso del uso de mortero en la extracción del granito de las canteras para tratar de hacerlo de manera más rápida. Al darse cuenta de esto, el presidente Brigham Young, a pesar de que habían pasado 9 años desde que habían dado la palada inicial, por decirlo así, se dio en la penosa necesidad de pedir que se quitaran esas piedras. Y pidió que se tomaran de mayor calidad, y tomó 5 largos años remover esas piedras. Y cualquiera pudo haber dicho, bueno, no importa, hombre, ahí miramos cómo lo chapuceamos. ¿Y por qué lo quería hacer el presidente John? Porque él dijo que quería que ese templo durara hasta el milenio. Y vaya que ha durado, ¿verdad? Y esperemos que siga durando. Pero el punto es, así como muchos hermanos estaban desesperados, de seguro, porque querían ver el templo y nunca que se daba. Y hay una película muy bonita que se llama El Monte del Señor y explica un montón acerca de esto y se la recomendamos. Pero así como se tomó la decisión de por 5 años remover las piedras, también nosotros tenemos que remover aquellos cimientos, y tal vez no nos lleven 5 años, primero Dios vaya a ser menos, pero tenemos que remover esos cimientos que están débiles y agarrar esos cimientos firmes, como dice el himno, para que podamos resistir el milenio y todas las eternidades nosotros. Pensemos, analicemos qué son las cosas que debemos de hacer y corregir nosotros para ser mejores cada día. El siguiente punto de la clase menciona acerca de cómo nuestra fe se fortalece a causa de la grandeza de las evidencias que hemos recibido. Abarca los versículos del 14 al 50 de Lamán 5. Una historia que habla acerca de Nefi y Lei, que eran los hijos de Lamán, cuando salen a predicar a los lamanitas. ¿Y qué es lo que pasa? Los toman presos, van a la cárcel, los iban a matar, pero resulta que llega el fuego, los envuelve y los lamanitas ven muchas cosas, reciben una revelación, de así llamarlo, y explica de que tienen que arrepentirse. Entonces vieron las manitas y después y le comparten todo lo que vieron al resto del pueblo, y mucha gente se convierte.
Y la clase hace la relación de cómo estos lamanitas le explicaron a otros más, les contaron a los demás, menciona acerca de cómo se fortaleció la fe de las personas a cómo podemos fortalecerlo por medio de la escuela dominical. Lamentablemente ahorita, pues por la situación en la cual estamos viviendo, no nos podemos reunir físicamente, pero cuando ya lo hagamos o en nuestras clases podemos tomar ese principio de cómo los relatos, cómo las experiencias que nosotros compartimos fortalecen a otros en su fe. Muchos lamanitas dicen que se convirtieron ese día por el testimonio de aquellos que estaban en la cárcel y qué fue lo que vieron. Entonces, pensemos, analicemos los versículos 50, 29 al 49 del capítulo 5 y tratemos de entender cómo es que los lamanitas vieron, absorbieron lo bueno y lo compartieron a los demás. Y cómo podemos hacer nosotros eso mismo para poder edificar a los demás, porque es parte de los mandamientos que Dios nos ha dado. Por eso es que nos congregamos para edificarnos los unos a los otros, no para vernos la cara, porque algunos no somos tan agraciados, otros tal vez sí, pero el punto es de que tenemos que hacerlo para poder venir y ayudarnos unos a otros. Es más fácil que por medio de experiencias alguien pueda recibir fortaleza o respuesta a sus oraciones. Pensemos, analicemos y eso nos tiene que ayudar a recordar que tenemos que comentar siempre en las clases. Es cierto, hay algunos hermanitos que se pasan ahí, que siempre son los mismos que hablan y tal vez yo soy uno de ellos, pero el punto es que muchos dicen, no, yo no lo voy a decir porque a mí me da mucha pena, no me gusta, se van a reír de mí, tantas cosas y tanto temor que nos puede ganar. Lo importante es comentar y pensar por eso. En nuestro barrio hay un hermanito que tiene más de 80 años y es un amor el señorcito y cuenta sus anécdotas tan lindas de lo que él ha pasado en su vida. Y también he oído que algunos dicen que no, que nada que ver el tema, pero lo importante es, así como este hermanito viene y comenta, así deberíamos de ser nosotros, sin temor a nada, porque al final de cuentas tenemos siempre que aportar nuestro granito de arena en esta noble causa que es el Evangelio de Jesucristo. Esta es nuestra clase y la compartimos con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.